la historia. Célebre por ser el autor de la frase «El hombre es una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante». Blaise Pascal nace en 1623 y muere en 1662. Nació en Clermont-Ferrand, Francia, hijo de un funcionario del Estado muy interesado en la ciencia y las matemáticas, que educó a Pascal y a sus dos hermanas. Pascal publicó su primer artículo matemático a los 16 años y a los 18 ya había inventado la primera calculadora digital. También mantuvo correspondencia con el famoso matemático Pierre Fermat, con quien sentó las bases de la teoría de la probabilidad. Pascal sufrió dos conversiones religiosas, primero al jansenismo, un enfoque de la enseñanza cristiana que más tarde fue declarado herético, y después al propio cristianismo. Esto le llevó a abandonar su trabajo matemático y científico en favor de los escritos religiosos, incluido Pensées, los pensamientos. Entre 1660 y 1662 instituyó el primer servicio de transporte público del mundo, donando todos los beneficios a los pobres, a pesar de padecer una grave enfermedad desde la década de 1650 hasta su muerte en 1662. En contexto. Hacia el año 35 a.C., Aristóteles afirma que la imaginación es el proceso por el que decimos que se nos presenta una imagen y que el alma nunca piensa sin una imagen mental. En 1641, René Descartes afirma que el filósofo debe entrenar su imaginación para adquirir conocimientos. El pensador. Sus ideas se dirigían principalmente a lo que él llamaba libertinos, excatólicos que habían abandonado la religión como resultado del tipo de pensamiento libre fomentado por escritores escépticos como Montaigne. En uno de los fragmentos más largos, Pascal habla de la imaginación. Él ofrece poco o ningún argumento para sus afirmaciones, limitándose más bien a exponer sus ideas al respecto. Pascal afirma que la imaginación es la fuerza más poderosa del ser humano y una de las principales fuentes de error. La imaginación, dice, nos hace confiar en las personas a pesar de lo que nos dice la razón. Por ejemplo, como los abogados y los médicos se visten con ropas especiales, tendemos a confiar más en ellos. A la inversa, prestamos menos atención a alguien de aspecto desaliñado o extraño, aunque hable con sentido común. Lo que empeora las cosas es que, aunque normalmente conduce a la falsedad, la imaginación ocasionalmente conduce a la verdad. Si fuera siempre falsa, podríamos utilizarla como fuente de certeza, aceptando simplemente su negación. Después de presentar con cierto detalle los argumentos en contra de la imaginación, Pascal termina repentinamente sus discusiones sobre ella escribiendo: «La imaginación lo decide todo, produce belleza, justicia y felicidad, que es lo más grande del mundo». Fuera de contexto, podría parecer que está alabando la imaginación, pero podemos ver por lo que se precede a este pasaje que su intención es muy diferente. Como la imaginación suele conducir al error, la belleza, la justicia y la felicidad que produce serán generalmente falsas. En el contexto más amplio de una obra de teología cristiana, y especialmente a la luz del énfasis de Pascal en el uso de la razón para llevar a la gente a la creencia religiosa, podemos ver que su objetivo es mostrar a los libertinos que la vida de placer que han elegido no es lo que ellos creen que es. Aunque creen que han elegido el camino de la razón, en realidad se han dejado engañar por el poder de la imaginación. Este punto de vista es relevante para una de las notas más importantes de Pensées, el famoso argumento conocido como la apuesta de Pascal. La apuesta fue diseñada para dar a los libertinos una razón para volver a la iglesia y es un buen ejemplo de voluntarismo, la idea de que la creencia es una cuestión de decisión. Pascal acepta que no es posible dar buenas razones racionales para la creencia religiosa, pero intenta ofrecer razones racionales para querer tener tales creencias. Las tesis consisten en sopesar los posibles beneficios y pérdidas de hacer una apuesta sobre la existencia de Dios.
El legado. En 1740, en su Tratado de la Naturaleza Humana, David Hume sostiene que nada de lo que imaginamos es absolutamente imposible. En 1787, Immanuel Kant afirma que sintetizamos los mensajes incoherentes de nuestros sentidos en imágenes y luego en conceptos utilizando la imaginación. Dato curioso. Pascal argumenta que apostar a que Dios no existe conlleva el riesgo de perder mucho, felicidad infinita en el cielo, y ganar poco, una sensación finita de independencia en este mundo. Pero apostar a que Dios existe conlleva poco y a ganar mucho. Por tanto, es más racional creer en Dios. El pensamiento de Blaise Pascal, que se ubica en la filosofía de la mente desde el enfoque conocido como voluntarismo, puede resumirse como: la imaginación decide todo. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué tanto consideras que influye la imaginación en la forma como percibes la realidad? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.